Buenas tardes, familia. Dios me los bendiga mucho. Estamos nuevamente aquí en línea, con otro mensaje del corazón de Dios. Me da mucha alegría verlos. De allá para acá ustedes me pueden ver, pero yo de aquí no. Solamente veo una cámara. Pero ante todo esto me da alegría que puedan seguirnos, puedan tomar un asiento hoy y poder estar escuchando la palabra de Dios juntamente con su familia. Le voy a invitar que en este momento no se distraiga, llame a los que tengan que estar ahí junto a usted y por favor no se distraiga. Vamos a escuchar la palabra que están en este momento ya subiendo a sus pantallas para escucharlo más fuerte, y ante todo esto toda la familia lo pueda ver. Ahí acérquese, póngale ahí en modo de avión su celular ahí y poder estar escuchando la palabra de Dios. Yo creo que vale la pena, familia. Ante todo esto reciba saludos de mi esposa, de mi hija Carla, y queremos hoy en esta tarde dar un mensaje de la palabra de Dios precisamente como un aliciente a su corazón, como un bálsamo a nuestra alma, para que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy en esta tarde estamos alegres porque Dios ha contestado muchas de nuestras oraciones en el cerco de oración que hemos levantado desde que se levantó la alerta máxima de oración. Quiero comentarles que por primera vez se cerró un cerco, una cadena de oración durante 24 horas orando. La verdad, hemos estado recibiendo revelaciones frescas de Dios, hemos estado recibiendo milagros sobrenaturales, y también hemos estado escuchando junto con mi esposa milagros que ante todo esto había meses que anteriormente se habían estado orando, y hoy pareciera que todo se está dando en las familias. Dios está uniendo a las familias, Dios está restaurando a las familias, y eso damos gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, familia? Queremos, ante todo, hoy venimos delante de Dios. El poder estar aquí hoy es un milagro más, sinceramente. El que estemos aquí, poder respirar y que ante todo esto estamos vivos es gracias a Dios. Gracias por su infinita misericordia, porque es cierto, muchas de las veces fallamos, pero Él es un Dios perdonador que nos abraza todos los días de nuestra vida. Abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Vamos a leerlo, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 4. Y dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a orar al Señor ante todo esto, por este mensaje. Le voy a invitar que ponga su mano en el corazón y que hoy en esta tarde pueda traer un rema a su vida para seguir caminando. Padre Santo, hoy te pedimos que tú tomes dirección de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poderla transmitir con éxito, Señor, y que ante todo esto, todo aquel que escuche este mensaje a través de esta red, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, por darme este privilegio de estar aquí hoy. Y ayúdame, Señor, así como Isaías, que con un carbón encendido quemaste sus labios, Señor, purificaste sus labios para poder hablar tu verdad, Señor. Asimismo te ruego que un carbón encendido pase por mis labios, Señor, y que ante todo esto sea tu palabra, no mi palabra, Señor, y que ante todo esto, Señor, esa palabra que caiga en buena tierra, para que asimismo, Señor, podamos levantarnos en fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El nombre de esta reflexión se llama Libres del Miedo. Y hoy yo quiero hablarte precisamente sobre toda esta ola de miedo que se ha levantado en todo el mundo. Por lo regular hemos encontrado personas angustiadas, personas desesperadas, depresivas, pensamientos de homicidios,
pensamientos de ya no seguir más. Y yo quiero decirle algo, familia. Cuando el miedo se apodera de uno, dicen por ahí, en algunas anécdotas, que por ejemplo los perritos, esos perritos que nomás tú los ves y ay, causan miedo, y dice que si tú tienes miedo, los perros huelen el miedo y te muerden, ¿no? En este caso, así que tienes que hacer así como una cara de valiente cuando por dentro te estás temblando, ¿no? ¿Sabe una de las cosas? Me topaba yo con con esta palabra, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo no sé cuántos hemos nacido de nuevo, hemos dejado esa vieja vida del mundo y que hoy hemos nacido para Dios, que ante todo esto no es por carne, es en el Espíritu, y que Dios nos ha llevado ese nuevo nacimiento, borrón y cuenta nueva, para poder seguir viviendo. Y sabes, cuando tú naces de nuevo, esa fe que prácticamente viene a nuestro corazón, que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, empiezas en este caso a producir esa fe en tu vida. La Biblia nos dice en Santiago que la fe sin obras es muerta, y es cierto, cuando esa fe no tiene una acción, en este caso, es una fe muerta. Y muchos podemos decir, ¿cómo estás, hermano? Y a veces decimos, bien, pero por dentro estamos pero bien mal, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que estamos llenos de temores. ¿Cómo le voy a hacer para ahora mi trabajo? Algunos les recortaron su salario, algunos ya están temblando de que a lo mejor la empresa quiebra o se va en bancarrota, algunos fueron desempleados, algunos no tienen trabajo, y muchas de las veces el sustento, muchas de las veces ha sido uno de los indicadores para causarnos miedo e inseguridad. Yo quiero decirle algo, la Biblia dice, no nos afanemos, porque dice la Biblia asimismo que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y cuando tú y yo buscamos al Señor primeramente, entonces todo lo que tenemos como carencia, como necesidad, Dios las acercará a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, familia? Quiero decirte algo, que investigué acerca de unos efectos emocionales del miedo, y el miedo pues prácticamente es el hermano del temor. O sea, prácticamente son dos cosas parecidas, pero son diferentes manifestaciones. Pero el miedo prácticamente puede ir al agobio, te sientes agobiado, hay un malestar muy temperamental, o sea, muy explosivo, estás estresado, hay insomnio, ataques de ansiedad, caída en picada de tu autoestima, pérdida absoluta de confianza, inseguridad, vulnerabilidad o culpabilidad. ¿Sabes una de las cosas? Todo esto se desata en el momento que tú y yo abrimos una puerta, y esa es la del miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos en este caso esa seguridad que nuestro Dios nos va a sostener. ¿Sabe lo que me conlleva todo esto? Yo puedo leer la Biblia, familia, y cada día crece nuestra fe. Porque imagínense usted cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva a caminar por un desierto, y por lo regular se les acaban los víveres, se les acaba el agua, y ahí está el pueblo de Israel quejándose con Moisés: oye, mira, no tenemos agua, oye, mira, no tenemos alimento. Y en un desierto, familia, ¿qué puede haber de vida, no? Uno puede ir ahorita, salir a la esquina, a la tienda, comprar algo y traer y comer. En aquel entonces, vivir en el desierto, familia, con el frío y el calor del día y el frío en la noche, por lo regular no había nada que se pudiera hacer. Pero aún Dios en su misericordia, la Biblia dice que todas las mañanas hacía descender un pan del cielo, que era, su nombre es el maná. Era un pan, así parecido, así como cornflakes, así del cielo, un cerealito por las mañanas. Y ante todo esto, una ocasión también ya estaban hartos del pan también el pueblo de Israel.
y ellos querían una carnita, e hizo Dios volar a las codornices, que volaran muy debajo para que cuando pasara una, pudiera uno tomar y pudieran comer carne sus hijos. Sabes, aún así Moisés golpeaba la roca y de ahí salía agua potable. Sabe, una de las cosas me da alegría el saber, familia, que nuestro Dios es un Dios proveedor y que Dios nunca nos va a dejar, no importa el lugar donde estemos, sea el desierto, el bosque, no importa el lugar, Dios siempre va a proveer nuestra necesidad. Y ante todo esto descansa, porque el Dios que confiamos no es cualquier Dios, es el Todopoderoso, que ante todo esto dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, y para que ante todo esto al tercer día resucitara y nos diera la victoria a ti y a mí. ¿Para qué? Para que vivamos con Él por los siglos de los siglos, para que vivamos en victoria, porque ante todo esto un nacido de Dios tiene la victoria. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Es tu fe, porque muchas de las veces la incredulidad viene a nuestra vida y la falta de confianza. ¿Será que el Señor, será que Dios me abra un camino? ¿Será que Dios me va a traer trabajo? ¿Será que me va a mandar más chamba terminando todo esto? Yo quiero decirle algo. Yo creo que Dios tiene control hoy de todo esto, y que ante todo esto, si Dios le dio de comer a su pueblo en medio de un desierto, ¿qué nos preocupamos tú y yo? Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ante todo esto, si Él es el mismo, Él nunca ha cambiado. Su misericordia es tan grande que hoy, si hemos comido, es gracias a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, familia? Yo quiero decirles algo. El miedo, hay un significado del miedo, dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea, fíjate, muchas de las veces nuestra mente nos traiciona y empezamos a pensar algunos rollos ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me contagio? ¿Y si me muero? ¿Y si me quedo sin chamba? ¿Y ahora qué va a pasar? Y yo quiero decirles algo, familia. Entonces, ¿en quiénes hemos confiado? Entonces, perdónenme, familia, pero la persona que se angustia, la persona que se desespera, entonces no ha nacido de nuevo. Porque uno que nace de nuevo, lo que vence al mundo, lo que vence el sistema de este mundo, es nuestra fe. Yo quiero hoy, precisamente, relatarte una historia, la historia del elefantito. Me gustó mucho esta historia y quiero platicárselas. Dice que el elefantito, una ocasión en un circo, lo pusieron con una cadena en su patita y con una ¿cómo se llama? con un fierro ahí, como ancla, y esa cadena, el elefantito, pues era pequeño, le jalaba con tanta fuerza ese elefantito que no podía. Al otro día, pensando, dice, ahora sí me voy a chispar de esto. Y jalaba, y eran así todos los días, que él terminaba cansado por tanto jalar y jalar, y no podía. Hasta que llega un tiempo donde él mismo se vence a sí mismo y dice, no voy a poder romper esta cadena. Y él mismo se mentaliza. Y entonces el elefantito empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y lo que me gusta es esto. Dice, la estaca era ciertamente muy fuerte para él. Se durmió agotado y al día siguiente volvió a probar. Y también al otro y al que seguía. Hasta que un día el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme poderoso no escapaba porque cree que no puede escapar. Tiene recuerdos de sus luchas y fracasos y jamás se volvió a cuestionar seriamente ese registro. ¿Sabe una de las cosas? Aún cuando él ya estaba grande, este elefante ya no era un elefantito, ahora era un elefante grande, ya adulto. Él tenía toda la fuerza para poder arrancar esa cadena, partirla, pero no lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque quedan registrados pensamientos que no vamos a poder. Y sabe una de las cosas, familia, muchas de las veces el temor se apodera de nuestra vida o limita nuestra vida. ¿Por qué? Porque ante todo esto
es que no voy a poder, es que no puedo, es que, y si pasa esto, y si sucede esto. Y sabe una de las cosas, que el temor es una fe invertida, que si no te va a pasar, te sucede. ¿Por qué? Porque ante todo esto, dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y que ante todo esto, si tú lo estás declarando, no puedo, es que quién sabe, es que, y sí. Y sabe una de las cosas, si no te iba a suceder, te va a suceder. ¿Por qué? Porque ante todo esto, el temor sí es como una fe invertida en nuestra vida. Por eso el diablo pone tantos fantasmas en este mundo para que vivamos espantados. ¿Sabe una de las cosas? La mayoría de las promesas, no todas, pero algunas promesas de nuestro papá siempre nos dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, no te dejaré, no te desampararé. No temas. Ánimo, no temas. Y yo leo a través de las Santas Escrituras que siempre está esa palabra: no temas. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista en meter esos sustos, esos miedos, para que tú vivas en desconfianza, en depresión, en desánimo, en culpabilidad. En pocas palabras, familia, yo quiero decirle algo: sacudémonos este miedo. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros está como poderoso gigante. Nuestro Señor está al lado nuestro. Él prometió estar con nosotros, en nosotros y sobre vosotros, familia. ¿Por qué? Porque ante todo esto, Él es el único que nos puede ayudar hoy. En Él tenemos que depositar toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque ante todo esto, familia, dijo una ocasión el apóstol Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sabes, solamente nuestro Jesús tiene palabras de vida eterna. No hay otro lugar en el cual el hombre pueda ser salvo. Es solamente en Cristo Jesús. La Biblia nos habla de un hombre que siempre tenía ese temor. El libro de Job, capítulo 3, verso 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjense, este versículo, Job, capítulo 3, verso 25, lo que él temía vino sobre su vida. ¿Y qué fue lo que vino? Dice la Biblia que Job hacía sacrificios todos los días por si sus hijos pecaban. Era un hombre, sí cierto, temeroso de Dios, pero tenía esa puerta abierta del miedo, de la inseguridad, ese temor que le espantaba. Yo me imagino que se levantaba y decía: ¿y si mis hijos se murieran hoy? ¿Y si me pasaba esto? Todos conocemos la vida de Job, que un día se levantó y le dieron una noticia tan triste. Sus hijos, sus 10 hijos, en una tormenta, cayó el techo donde estaban ellos y todos murieron. Imagínate, todos murieron. Ante todo esto, familia, es cierto que inmediatamente otra noticia: todo su ganado, sus camellos, sus reses, se las habían robado. Y en pocas palabras, por si fuera poco, familia, le cae una enfermedad, se queda sin dinero, le cae una enfermedad como sarna en la piel, y como si fuera como la cereza del pastel prácticamente. Su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete, y lo abandonó. Y ella estaba él solo ahí, rascándose la sarna con pedazos de barro. ¿Sabe una de las cosas, familia? Yo quiero decirle algo. Este hombre, ese era lo que le espantaba, ese temor. Y entonces eso que temía, eso que le espantaba, vino sobre su vida. ¿Por qué? Porque él mismo tenía esa inseguridad. ¿Sabe? Tenemos que pensar positivamente. Pero también veo que después de la catástrofe, este hombre fue el único que dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y Dios tuvo un encuentro con este hombre, porque él le reclamaba a Dios diciendo: ¿cómo es posible que un hombre justo
haya vivido todo esto. Yo no puedo entender. Y Dios se le revela, y Dios le revela su propósito. Y en pocas palabras, el temor fue la puerta que él abrió, y vino toda esta catástrofe a su vida. ¿Sabe? Al final el libro de Job termina diciendo: oh Señor, yo te preguntaré, tú me enseñarás, Señor. ¿Por qué? Porque ante todo esto, Señor, tú eres el único que ha guiado mi vida a toda verdad. Por eso este hombre termina conociendo a Dios, porque de oídas había escuchado a Dios, mas no lo había visto. Pero ese día que tuvo el encuentro con Dios, no le quedó más dudas de seguir confiando en el Señor. Porque en pocas palabras, familia, podemos achacarle a Dios todas las cosas, y el diablo está trabajando en nuestras mentes diciendo: ah, mira, por tu pecado, ah, por tu desobediencia, ah, mira, esto te pasó porque pecaste contra Dios, esto te pasó porque maltrataste a tu esposa, maltrataste a tus hijos, maltrataste a tus padres, maltrataste a tu esposo. ¿Sabes? Siempre el diablo acusándonos, siempre el diablo metiendo en nosotros culpabilidad. Que si nos está pasando algo malo, inmediatamente buscamos a quién culpar. ¿Por qué? Porque el diablo prácticamente eso es lo que busca, echarle la culpa a todos, cuando en pocas palabras, ¿de quién fue la culpa? Muchas de las veces no tenemos los pantalones para poder estar delante de Dios y decirle: perdóname, Señor, porque es cierto, tenía inseguridad de ti, de oídas te había yo escuchado, hacía sacrificios por mis hijos para que no se perdieran, y mira, se murieron los 10, y eso era lo que me espantaba. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! Y mira lo que pasó. Y no solamente eso, su ganado, los camellos, su esposa, la enfermedad. ¿Sabe una de las cosas? Podemos decir como Job, que aunque lo perdió todo, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, familia? Ante todo esto, es que yo tenía esto, mira, es que ya me quedé yo sin nada. Ante todo esto, familia, no nos hemos quedado sin nada. ¿Por qué? Porque todavía tenemos al Rey de Reyes, y el que tiene al Rey de Reyes en el corazón lo tiene todo, familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! La Biblia nos habla de otro personaje bíblico, y Noé. Fíjense una de las cosas. Noé, cuando fue llamado por Dios para fabricar un arca, un barco gigante, para poder albergar a animales, Dios le da la lista de todos los animales que tenía que albergar en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que iba a llover. ¿Sabe? Este hombre fue en contra de los antecedentes, fue en contra de lo que no entendía, porque ¿sabía usted que en los tiempos de Noé no había lluvias? La Biblia dice que la tierra era regada a través de neblinas. No había lluvias, familia. Entonces, si te dijera que va a llover, es como diciendo: Señor, pero yo no sé qué es eso. Yo sé que va a caer agua del cielo y va a subir agua de abajo. Pero aún, en contra de esto, en contra de los antecedentes, él creyó. De ese temor, la gente se burlaba de él. Ay, Noé, ya te volviste loco. ¿Cómo estás haciendo un barco en medio de este desierto? ¿Sabe una de las cosas? Ante todo esto, este hombre le creyó a Dios. Y aunque se burlaron, pero tuvo el privilegio que él y su familia se salvó. Yo doy gracias a Dios por esos hombres que ante todo esto no le piden a Dios confirmaciones o aclárame esta duda, Señor. Hay hombres y mujeres que cuando Dios habla, ellos obedecen, no importando los antecedentes, no importando si no le entiendes, lo importante es obedecer. ¿Sabe? Este hombre obedeció. Y no es fácil, familia, fabricar un barco gigante. Dicen por ahí algunos estudiosos que el arca de Noé es prácticamente algo así parecido como el Titanic que se hundió. Imagínese usted. No era fácil. Hoy en día con la tecnología, usted pasa un árbol y lo mete por aquí y sale por allá, ya con tablas y polines y todo ese rollo. Anteriormente no era así. ¿Por qué? Porque tenía el hacha,
tenía que ser con hacha y con un serrucho grandote. No sé si lo tenía Noé, no sé, pero algo sí sé, que con pura hacha él hizo todo eso, ¿sabe? Eso nos habla del esfuerzo, de que le creyó a Dios. No sé cuántos años, familia, tardó en construir esa arca, pero lo que yo sí sé, familia, que en pocas palabras, ese hombre le creyó a Dios. Ese hombre le dijo a Dios: Señor, adelante, yo creo. Y Dios le dio el privilegio que él y su familia se salvaran. Sabes, muchas de las veces Dios nos dice algo y pareciera que queremos que otra vez nos lo vuelva a repetir. ¿Sabe? Este miedo que se ha apoderado de nosotros es que me voy a contagiar. Oye, si usted sigue los protocolos sanitarios, su tapabocas, su guante, se lava las manos con jabón, ante todo esto, si usted tiene una distancia de 1,5 metros, no va a haber problema. Ante todo esto, no hay por qué te tienes que contagiar. Si abrazas a alguien o no traes tapabocas o prácticamente no te lavas las manos, puede surgir un contagio en cualquier momento. Pero sabes, una de las cosas, hay muchos que están asustados, familia, pero ante todo, algunos ni creen en todo esto. Pero a veces cuando la enfermedad nos visita, es ahí donde nosotros estamos ahí creyendo ahora y cuidando nuestra salud. ¿Sabe? Una de las cosas, a veces necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ante todo esto la palabra te advierte, te prepara, te da un mensaje antes de. ¿Por qué? Porque ante todo esto la Biblia es el único libro que te habla del pasado, del presente y del futuro. Por eso hoy yo quiero comentarte que necesitamos creerle al Señor. Así como Noé. Imagínate qué hombre tan loco. Muchos se burlaron de él. Y es lo que menos quieres tú, que se burlen de ti. Que digan: ahí va el aleluya, el hermano Sol. Que se burlen de ti. ¿Sabes, familia? Esa carrilla del diablo ya me la sé. Pero ante todo esto, la identidad que uno tiene aquí en esta tierra es que somos reyes, príncipes sobre esta tierra, hijos de Dios, herederos y coherederos de su gracia. Tienes que entender que no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y que ante todo esto, el miedo, dice, cuando tú naces de nuevo, ¿qué es lo que vence al mundo? Es nuestra fe. Que nunca mengua en nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa fe, entonces tú puedes vencer al mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hay otro hombre, también muy loco, Abraham. Este hombre en el libro de Génesis nos habla que recibe el llamado por parte de Dios y le dice: sal de tu parentela y te iré, te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Este hombre, dice la Biblia, que salió, ni siquiera a dónde. Yo creo que le preguntaban: ¿a dónde vas? ¿Vas para el norte, para el sur, o vas para allá o para acá? Dice: no sé. Dios me dijo que saliera y yo voy a salir. Junto con su esposita y con su sobrino Lot, poquito ganado, se fue. Y sabes, una de las cosas, familia, por eso Abraham fue llamado el amigo de Dios, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque este hombre le creyó. ¿Quién puede dejar su casa para poder irse a vivir en casas de campaña? ¿Quién puede dejar su parentela, familia? Muchas de las veces nos vamos a vivir a donde estemos juntos con mi tío, mi abuelito, mi mamá, mi papá. O sea, nos vamos a vivir donde estamos cerca de la familia. Pero ¿quién agarra sus cosas obedeciendo a Dios y decir: sal de tu parentela? Este hombre le creyó a Dios y a lo mejor sus padres, la familia de Sara, todos ahí, a lo mejor: no te vayas, quédate aquí. Pero este hombre le creyó a Dios. Y lo peor de todo, que cuando él sale, no sabía ni para dónde. Pero lo curioso que ese hombre, cuando Dios lo llevaba al desierto, curiosamente ese hombre caminó toda la tierra de Canaán.
Él la caminó, familia. Años después, el pueblo de Israel la tomó. Y eso me habla, familia, que Abraham le creyó a Dios. Dejó sus casas de adobe por ir a vivir en unas casas de campaña, toda su vida casi. En casas de campaña. ¿Sabes? Dios lo bendijo. Dios le multiplicó. Abraham, Dios lo enriqueció de ganado. Y sabe una de las cosas, familia, ante todo esto, un hombre que siempre platicó con Dios. Es más, Abraham tuvo la bendición de comer con la Trinidad cuando descendieron 3 ángeles del cielo. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se comieron con él. Y ante todo eso, le revelaron lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, que la iban a destruir. Antes de que fuera destruida, se lo revelaron a Abraham. Platicaron. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo no esconderé a esto a mis amigos y a los profetas. ¿Sabe una de las cosas? Me da alegría que estos 3 hombres, uno vivió las consecuencias, pero al final tuvo un encuentro con Dios. Noé fue salvado de la ira de Dios, de sobre ese mundo, que ante todo esto Dios destruyó con agua toda la carne que había en aquel entonces. Y Dios le dio el privilegio que su esposa, sus hijos se salvaran. ¿Sabes una de las cosas? Abraham le creyó. Y a lo mejor muchos de nosotros no entendemos, porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que sus caminos no son nuestros caminos. Y a veces no lo puedes entender, porque los planes de Dios son diferentes. ¿Por qué? Porque para nosotros, para vivir, tenemos que cuidarnos, pero la Biblia dice que tenemos que morir para vivir. Para ahorrar dinero, el mundo dice ahorra. El Señor, y en la Biblia dice, da para que se te regrese. ¿Sabes una de las cosas, familia? Podemos entender que la palabra de Dios va en contra de nuestros sentimientos, de nuestra cultura. Y es ahí donde tenemos que depositar nuestra confianza. Este hombre creyó y Dios le dio el privilegio de ser padre. A los 100 años, familia, un ancianito. Dios le dio un hijo, Dios le cumplió la promesa que Dios le había dicho. ¿Sabes? Ante todo esto, yo quiero decirte, cuando nosotros actuamos como estos hombres que le creyeron a Dios, yo creo que ante todo esto, sus promesas, la salvación y un encuentro viene para con nosotros. Un encuentro como el de Job, una salvación como la de Noé, pero también, familia, una amistad como la que tenía Abraham, esa amistad tan linda, tan tangible, tan directa, que ante todo esto, esa amistad le llevó a que las promesas de Dios se cumplieran en su vida. Aleluya. Yo creo que hoy me gusta mucho esta palabra donde dice Romanos capítulo 4, 17. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes? Muchas de las veces cuando falta la fe es porque se nos olvida la palabra de Dios. Y acuérdense que predicaciones anteriores les prediqué acerca de la semilla que cae en tierra fértil, que cae sobre el camino, que cae sobre las piedras, que cae sobre espinos. Muchas de esas palabras a veces caen sobre esas tierras. No me interesa. Aún yo sé que algunos que me están escuchando, algunos nomás se conectan tantito y se van, no les interesa la palabra de Dios. Algunos nada más saben, el pastor Carlos, nada más me ponen una manita y se van. Pero yo quiero decirles algo. ¿Cuántos son tierra fértil y que van a esperar a que esa semilla venga a mi corazón y pueda surgir ese fruto como la palabra de Dios, que es la fe? Muchos de nosotros, familia, el infierno, los demonios, lo único que se pueden llevar de trofeo de nosotros es nuestra fe. Que tú sigas creyendo en Jesús, que tú sigas creyendo en sus promesas, que tú sigas creyendo que Él está aquí hoy en esta tarde. Yo creo que hoy lo que vence al mundo, lo que va a vencer esta pandemia, lo que va a vencer todo
todo lo que se ha levantado en contra de la iglesia va a ser nuestra fe. Levántate en fe. Y ante todo esto tú dices, pero es que, porque ante todo esto cuando tú te espantas, como que te paralizas, te quedas quieto, el miedo te invade. Y ante todo esto, eso te impide seguir caminando. Pero ¿cómo podemos vencer el temor? Es con la fe. ¿Cómo podemos que este temor salga de nuestras vidas? Es con la fe, con la palabra de Dios. Por eso hay muchos que yo declaro la palabra, yo declaro este versículo, y hay muchos que hablan la palabra, pero ¿sabe? Hay algunos que se han distorsionado, porque algunos dicen, vamos a declarar las cosas que no son como si fuesen para que se haga material. No, ¿sabes? Necesitamos orar con la palabra, porque la palabra tiene poder. Porque cuando tú hablas la palabra, hablas promesas. En algunos grupos virtuales que tenemos, algunos hermanos encargados de algunas células virtuales, a su grupo los están poniendo a que se aprendan versículos de memoria. Y eso nos va a ayudar, familia, a que cuando vengan los tiempos difíciles, esos versículos podamos tomarnos de ahí y sostenernos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso hoy necesitamos leer más la palabra. Yo necesito hablarla. Háblala, escríbela ahí en tu puerta del refri, en tu recámara. Háblala, porque ante todo esto, cuando tú la hablas, al final terminas creyendo lo que dice la palabra de Dios, familia. Yo declaro, yo llamo. Señor, tú dijiste, como Josafat, que le recordó a Dios todas sus promesas, como muchos hombres de la Biblia que le recordaron a Dios todo lo que él había dicho. Y sabes una de las cosas, eso es lo que produce la fe. Eso es lo que vence al mundo y es lo que va a vencer todo este miedo. No tenemos que temer, familia. Al contrario, tenemos que declararlo, las cosas que no son como si fuesen. ¿En qué aspecto? Recordar sus promesas, recordar siempre, hablarlas, no solamente recordarlas, hablarlas, porque cuando tú las hablas, entonces terminas creyéndolas. Por eso le dijo el ángel a Habacuc, escribe la visión, escríbela y declárala a los cuatro vientos. ¿Sabes una de las cosas? Cuando tú declaras la palabra, estás declarando las promesas de Dios. Y cuando tú declaras las promesas de Dios sobre tu vida, prepárate, porque entonces el temor va a tener que irse en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Imagínate a Pedro cuando caminó sobre el mar. Imagínate, yo he estado en unas lanchas ahí en Tabasco, y veo cómo es el mar, veo cómo son los ríos que son extensos. Y yo me imagino a Pedro saliendo de la barca y dar un paso sobre el mar. ¡Wow! Imagínate, y Pedro, yo creo que en sus adentros dijo, bueno, si me hundo, yo sé nadar, soy pescador de profesión. Y todos los pescadores saben nadar, excelente, nadadores. Pero sabe una de las cosas, aún Pedro, en medio de la tempestad del mar, se hundió, familia. Y algo que él dijo, ayúdame, Señor. Y el Señor Jesús se acerca, le toma la mano y lo levanta y lo lleva a la barca. Y Dios le reprochó, ¿por qué dudaste, hijo de Dios? ¿Por qué dudaste? Hombres de poca fe, les dijo, hombres de poca fe. ¿Sabes? Lo único que Jesús les decía, ¿por qué? Son hombres de poca fe. Y sabes, si aún nuestra fe fuera como una semillita de mostaza, le podríamos decir a la montaña, échate a la mar, y se echaría a la mar. ¿Sabe una de las cosas, familia? Nuestra fe, que sea como ese granito de mostaza, que ante todo esto le digamos a las circunstancias, ábranse en el nombre de Jesús, quítense en el nombre de Jesús, quítense de mi camino, porque declaro hoy en esta tarde, limpios nuestros caminos, se van a tener que ir en el nombre de Jesús, todos esos miedos, todo lo que ha venido a asustarnos, porque ante todo esto no caeremos en la trampa como Job cayó, al contrario nos levantaremos
y declararemos la palabra y recordaremos sus promesas y aún así viviremos esas promesas, porque tanto Abraham las vivió como Noé fue rescatado de una ira de Dios. ¿Sabes? Necesitamos más fe. Necesitas leer más la palabra de Dios, en un manual de vida para nuestro corazón, y que la palabra nos va a guiar a salvación. ¿Sabes? ¿Cuántos pueden decir, hoy me sacudo todo el miedo, hoy me sacudo, ¿qué va a pasar? Pero eso sí, sigamos las reglas sanitarias. No puedes contagiarte si tú las obedeces, si tú las respetas. No puedes contagiarte. He platicado con un enfermero aquí en la iglesia, nuestro hermano Francisco. Él es diabético. No puede estar trabajando en la enfermería. Y pues él lo está haciendo. Hay una necesidad de seguir ayudando a la gente. Y sabe una de las cosas, este hombre, él está atendiendo directamente a los enfermos del COVID. Él 8 horas pasa con un traje. 8 horas, familia. Sin hacer del baño, ni siquiera tomar agua. 8 horas con ese traje. ¿Sabe una de las cosas, familia? Cuando empezó todo esto, él me hablaba y decía, pastor, ayúdame a orar, por favor. Yo le decía, cuídate mucho, tú eres un hijo de Dios. Sabe, gracias a Dios que ni los médicos que han estado trabajando, Gerdis, que ella es médico también, dando consulta, están respetando las leyes sanitarias. Y miren, no pasa nada, porque ante todo eso también ellos confían en Dios, como tú y yo lo hacemos hoy en esta tarde. Cuidémonos, pero también sacúdete ese miedo, porque terminando todo esto, el Señor abrirá camino. Aunque el presidente no quiera, Dios nos abrirá camino. Aun cuando los gobernantes digan no, nadie puede decirle no a Dios cuando Él dice no. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra, familia. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Tenemos que estar conscientes que estamos del lado del ganador. ¿Cuántos le vamos a creer? Necesitamos creerle, aunque no veamos nada. Aunque no veamos nada, familia, necesitamos depositar nuestra confianza en Jesús. ¿Podrías hacer una oración conmigo, por favor? Padre Santísimo, gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Señor Jesús, el temor no nos va a limitar como ese elefantito, Señor, que se jalaba y no podía. Pero aún ya creciendo con toda la fuerza que él tenía, con un solo jalar podía romper esas cadenas, Señor. Pero hay cosas que nos hemos puesto en nuestra mente, que ya nos dejamos vencer en automático, Señor, que no podemos. Cuando dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Diga el débil, fuerte es, porque tú eres nuestra única esperanza, Señor. Ayúdanos a sepultar todo nuestro pasado, Señor. La palabra no puede estar en el corazón de un cristiano, Señor. Solamente aquellos que han nacido de nuevo. Tú les has dado esa autoridad, Señor, para poder vencer al mundo, porque esos son hombres, mujeres de fe. Señor, hoy se levanta mi fe, Señor. Hoy nos tomamos de tus promesas. Hoy las declaro, hoy las llamo, Señor. Hoy te recuerdo tus promesas, Señor. Pero hoy, Señor, nos tomamos de tu palabra, Padre, y sabemos que tú nos llevarás a puerto seguro, Señor. Muchas gracias por darme este privilegio, Señor. Nos sacudimos el miedo, bendito Dios, y levantamos hoy en esa fe, Señor, como vencedores de la fe, como vencedores victoriosos, Señor, porque estamos del lado de ti, Señor, del lado del ganador. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Ayúdanos a recordar siempre tu palabra. Así es, Señor. Con una canción
Así es, Señor. Así es, Señor. En mi adversidad, Oh, sí, Jesús. Oh, sí, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Ya no somos esclavos del temor, Señor. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Desde el vientre de ti, escogido en ti, me llamo el amor. Debo recibir en ti, tu sangre me fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, sí, Jesús. Estamos confiados en ti, Jesús. Levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos ahí y dile: Señor, yo confío en ti, Padre. Estoy confiado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Gracias, Señor. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libre. Señor, se rompe todas las cadenas, se abre toda puerta, se abre toda cárcel, Señor. Declaramos libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy todo temor, Señor, se va. Hoy toda inseguridad, Señor, toda incredulidad, toda duda, todo miedo, Señor, ahora en el nombre de Jesús se va de nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Gracias, Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Gracias, Señor. Gracias, nos libraste del temor, Señor. Tú castigarás a nuestros enemigos, Hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Oh, sí, Señor. Gracias, papá, por salvarnos. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Señor. Es cierto, Él abrió un camino para que nosotros camináramos. El pueblo de Israel, con tanto temor de que Egipto, el ejército de Egipto, Faraón, venía tras de ellos. Aleluya. Él abrió un camino donde no lo había. Y sabes, salvó a su pueblo. Y los que le venían persiguiendo, nunca más se levantaron porque quedaron sepultados en lo más profundo de la mar. Sabes, todos nuestros problemas, aquellos que nos venían persiguiendo, aquellos que atormentaban tu vida, aquellos que querían tu muerte, aquellos que querían que maldijeras a Dios, que te quejaras, ellos mismos caerán en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, familia? Me gozo ante todo esto, me siento incómodo de no poder abrazarles, de no poder ver sus rostros, pero yo quiero decirle algo. Si usted está viendo este video, ahí escríbame un saludo, póngame ahí, si usted no quiere escribir, póngame ahí una manita, aunque sea, de saber que ante todo esto estuviste con nosotros y poder estar orando por tu vida también. Amén. No se les olvide que el domingo a las 10 de la mañana vamos a hacer otra transmisión en vivo y que quiero comentarles que estemos conectados porque en cualquier momento podemos regresar a la congregación. Hay algunas instrucciones que vamos a decir por esta vía para que estemos siempre al pendiente, familia. No se le olvide que el domingo 10 de la mañana y también nuestros niños van a estar pasando un mensaje fresco del Espíritu Santo también para que nuestros niños aprendan la palabra del Señor. Familia, no se le olvide que en esta semana hay un nuevo discipulado. Estamos enseñando las 12 transgresiones en todo el grupo de monitores. Todos los monitores que tienen células virtuales están enseñando, están capacitando. Ante todo, no se pierda este estudio bíblico que en esta semana inicia ya el primer tema. Y yo quiero decirles, no se pierdan este discipulado virtual. Y si tú no tienes un discipulado virtual, escríbenos para poderte conectar con un grupo y asimismo puedas tú recibir una enseñanza bíblica a través de nuestros monitores. Yo doy gracias a Dios a todos los servidores de Árboles de Justicia, a toda la iglesia Árboles de Justicia, a nuestros hermanos y amigos que nos escriben de otras iglesias, pastores que nos están siguiendo, amigos que nos están siguiendo también. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les limpie los caminos y declaramos salvación sobre tu vida. Muchas gracias. Reciban saludos de Carlita, de mi esposa Ceci y de un servidor. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Aleluya.